El Eterno lo bendiga a todos. Dios bendiga a cada uno de nuestros suscriptores y a cada uno de nuestros oyentes. Dios bendiga a cada pastor, cada ministro, cada evangelista, a todas las damas, a todos los caballeros, a todos los jóvenes a nivel mundial. Vamos a revelar un misterio totalmente profético por las escrituras, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin interpretar las escrituras. El tema se titula "Ya se sabe quién es Cristo en la eternidad, ¿es hijo o es Elohim?". Este mensaje tiene que ser escuchado con mucho cuidado, porque vamos a revelar la deidad de Cristo en la eternidad. Dice la Biblia, vamos a iniciar con esta gran revelación. Dice la Biblia que a través del antiguo pacto Dios habló a través del profeta Moisés, a quien le entregó en sus manos el Pentateuco, relacionado con Bereshit, Shemot, Bachirá, Bat Mibay Devarim, y además se le entregaron a los profetas mayores y menores, determinados en el hebreo como los Nekbilim, y también le revelaron a través de los salmos, a través de los proverbios, denominados Ketubim. Todo el antiguo pacto revela quién era Cristo en la eternidad, antes de nacer y antes del cumplimiento de los tiempos, para que se cumpliera Gálatas 4:4, que tenía que nacer de una bétula como humano. Pero primero vamos a entregarle a toda la humanidad, a todos los oyentes, cómo estaba Cristo en la eternidad. El profeta Miqueas 5:2 revela y dice lo siguiente: pero tú, Belén, pero tú, Bailehem, pequeña entre la pequeña de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida viene desde los días de la eternidad y hacia la eternidad, porque Cristo estaba como divino. Pero debemos y vamos a mostrar por la Biblia si era divino como hijo o era divino como Dios. Toda la profecía del antiguo pacto revela, como revela Isaías 7:14, donde el profeta revela y dice que aquí el Señor, el Adón, él mismo os dará señal. He aquí la Betulá dará a luz, hablando para el futuro, un hijo. Se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros, Dios con nosotros. El profeta Isaías, que es el profeta mesiánico, Dios le entregó la revelación con relación al Mashiach, al Mesías,
sobre su salida desde la eternidad, porque Miqueas reveló, y se lo informé hace un momento, que su salida viene desde los días de la eternidad y hacia la eternidad. El mismo profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, habla del futuro para el nacimiento de Cristo. Isaías 9:6 dice, porque un hijo nos he nacido, hijo nos he dado, el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esos atributos los tendría ese niño cuando naciera a través del vientre de una bétula, a través del vientre de una mujer, a través del nacimiento virginal. Pero vamos a mostrarle la salida de Cristo desde el antiguo pacto, cómo vino Cristo a esta tierra. El profeta Isaías 52:6 abre la llave de la revelación de cómo vino Cristo a esta tierra. Y dice las Escrituras en Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, dice Yahweh Sabaoth. Por esta causa, porque aquí yo mismo que hablo, voy a estar presente en la tierra. La profecía del antiguo pacto tienen que cumplirse en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, porque la profecía del antiguo pacto es sombra y tipo de lo que ha de venir, de lo que ha de cumplirse. Por eso toda la Biblia en el antiguo pacto hablan de Cristo para el futuro. Ningún profeta del antiguo pacto profetizó que Cristo era hijo de Dios en la eternidad. Y todo el que esté escuchando este mensaje puede enviarme el texto en el antiguo pacto que revele que Cristo era hijo de Dios en la eternidad. Solamente le voy a mostrar, como dice el texto y como dice el tema del mensaje, ¿Cristo es hijo o es Elohim? ¿Es hijo o es Dios? La misma Biblia se lo va a revelar texto por texto y profecía por profecía. Dice la Biblia en Isaías 40, del 3 al 5, donde revela lo que ya estaba planificado por el Eterno, donde habla de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino a Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Juan el Bautista revela que Cristo era antes de él y que también iba a nacer después de él. Y que Cristo era antes de que Juan naciese, y él estaba revelando que Cristo nacería después de él. El profeta Isaías ya estaba profetizando que Juan el Bautista estaba preparando el camino, y se cumplió esa profecía. La Biblia revela en el libro de Zacarías, en el libro de Zacarías 9:9,
cuando el profeta le está anunciando a Jerusalén, a Belén, he aquí que vuestro rey viene montado en un pollino. ¿Cuándo se cumple la profecía de que el rey venía montado en un pollino? Juan 12:15 revela el cumplimiento de esa profecía, cuando Cristo entró triunfal a Jerusalén montado en un pollino. La Biblia revela en todo el antiguo pacto que Cristo estaba profetizado para el futuro, para nacer, morir, resucitar de entre los muertos, pagar el precio en el madero por toda la humanidad, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios, siendo espíritu, como revela Juan 4:24, no podía pagar el precio en el madero, porque un espíritu no se ve, no tiene cuerpo, no tiene carne, no tiene hueso, y un espíritu no podía derramar sangre. Por eso revela la Escritura en el libro de Filipenses 2:5 en adelante, que Cristo no estimó en ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, y por eso se le entregó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, se doblen todas las rodillas, de las que están en los cielos, las que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua tenga que confesar que Cristo es el Señor. ¿Qué confirma 2 de Corintios 3:16? Que cuando el velo le sea quitado a las personas que no entienden las Escrituras, van a entender que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Podemos revelar este gran misterio: cómo vino Cristo a la tierra, cómo lo enviaron, cómo fue que vino. La Biblia revela en Isaías 45:23 y habla claramente: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua tenga que confesar. La misma profecía de Filipenses 2:5 al 9. Esa palabra que sale de la boca de Elohim está confirmada en Isaías 55:11, que la palabra que sale de la boca de Dios no retornan vacía. Cuando ellas salen, es para el cumplimiento de las Escrituras. ¿Cómo vino Cristo a esta tierra? Dice la Biblia que la palabra que salió de la boca de Dios es lo que confirma Yohanan en el libro de Juan 1:1, que en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra que era Dios
Juan 1:14 fue la que se hizo carne y habitó con los hombres, como está revelando Isaías 7:14, que estaba con los hombres como Emmanuel, traducido Elohim con nosotros, traducido Dios con nosotros, para que se cumpla lo que está profetizado en Isaías 7:14. Porque todo lo que los profetas profetizaron se va a cumplir en un 100%. ¿Cómo vino Cristo a la tierra si Dios no podía derramar sangre en el madero? Lo confirma Primera de Juan 1, del 1 al 2, donde el encabezado dice: la palabra de vida. Y habla las escrituras que Juan estaba revelando que la palabra de vida fue manifestada y que la palabra de vida era la vida misma, porque la vida se manifestó y ellos la vieron con sus propios ojos, ellos la tocaron con sus manos, la palparon sus manos y lo vieron con sus propios ojos. Vieron al Mesías, quien es la palabra de vida, la palabra que estaba en el principio con el Padre. No estaba el Hijo de Dios, estaba la palabra de vida, que es Dios, y la palabra se hizo carne. Lo revela Juan 1:14, que aquella palabra que era Dios se hizo carne y habitó con los hombres. Esa palabra que era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, para que el mundo comprendiera y entendiera lo que revela Primera de Juan 1:1, que la palabra que era Dios, quien es Cristo, se hizo carne, porque la vida se nos manifestó. Léalo con lupa hebrea en Primera de Juan 1, del 2 al 2, de 1:2, para que entienda y comprenda las escrituras a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo, porque los hombres no somos lo que revelamos, sino el Espíritu de Dios en el creyente es quien revela sus misterios, de quien Dios quiera tener misericordia. Cuando la palabra se hace carne, dice la Biblia que la semejanza de hombre es lo que muere en el madero, derramando su sangre preciosa por cada uno de nosotros, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios mismo no podía venir, siendo Dios, para morir en el madero, porque Dios es espíritu. Lo revela Juan 4:24, que Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cuál es el misterio de Dios venir a esta tierra, como dice Isaías 52:6? Enviando su palabra, confirmada por Rasaúl, por el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios
fue manifestado en carne. La palabra de vida fue manifestada en carne. Como dice Juan 1:14, justificada en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria el día de la ascensión. Ese Cristo que murió en el madero fue constituido hijo, como revela Matillajo Mateo 1:18 al 21, que el malá Gabriel, cuando le puso el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, lo constituyó hijo de Dios, pero en la tierra no hijo de Dios en la eternidad. Abra los oídos espiritual, porque le voy a revelar lo que nadie le ha revelado. La gloria es para el Eterno. ¿Quién es Cristo en la tierra después de nacer? Colosenses 2:9 revela que en él, en Cristo, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, doble naturaleza, la humana, para poder morir, pagar el precio en el madero, pero como Dios resucitó a Lázaro de entre los muertos, como humano para derramar sangre preciosa en el madero para la remisión de toda la humanidad, pero como Dios caminó sobre las aguas y como Dios tenía potestad para perdonar los pecados, porque Él le dijo a los escribas y fariseos, para que entiendan y comprendan que el Ben Adahán, el Hijo del Hombre, tiene potestad y autoridad para perdonar los pecados de los hombres. Y solamente Dios tiene potestad para perdonar los pecados. ¿Quién era Cristo en la tierra después de haber nacido? Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, el cual es Elohim, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Lo revela primera de Timoteo 2:5 y habla y dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Yahshua HaMashiach hombre, Jesucristo hombre. ¿Quién era Cristo después de nacer? Dice la Biblia en primera de Juan 5:20, porque el Ben Adahán, Cristo el Mesías, ha venido a este mundo, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en el Ben Adahán, en el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos, guárdese de los que adoran más de un Dios, porque el que adora más de un Dios, dice Éxodo, es idólatra, y los idólatras no tienen herencia en el reino de los cielos. ¿Quién era Cristo en la tierra? Segunda de Corintios 5:19 dice que en Él, en Cristo, habitaba Dios. Dios estaba en Cristo,
reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó el proceso de la predicación del Evangelio para reconciliar a los hombres a través de la predicación del Evangelio. ¿Quién era Cristo en la tierra? Lo revela Tito 2:13. Aguardando la palabra bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien vive por los siglos de los siglos. Es importante que nosotros entendamos que en la eternidad hay un solo trono establecido. Lo revela Ezequiel 1:26, donde él vio en la visión un trono y uno semejante al Ben Adahán en medio del trono, y fue confirmado por Johanán en la isla de Pasmo. En Juan 4:2 dice: al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. No hay tres sentados en un solo trono. ¿Quién está sentado en el trono? Te lo revela Juan 7:17, que en medio del trono quien está sentado es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es importante que se conozca este misterio, porque no habrá excusa en aquel día. Por eso revela las Escrituras de quién es Cristo. En la eternidad, Él es el que habló Isaías 52:6, que su pueblo iba a saber su nombre. Y por esta causa, porque aquí Él mismo que hablaba iba a estar presente en la tierra, estuvo presente como humano cuando la palabra se tabernaculizó. La palabra se hizo carne, habitó con los hombres. Por eso no aparece escrito en el antiguo pacto que el Hijo de Dios había nacido en el antiguo pacto, y no aparece un texto revelando que Cristo era Hijo eterno en la eternidad. Solamente aparece que Cristo nacería para el futuro, como lo revelamos por profecía a través de varios profetas. Quiero confirmar y quiero decirle lo que dice Romanos 9:5, que de quiénes son los patriarcas: Isaac, Jacob, Moisés y Abraham, y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Por eso Cristo, cuando Él anduvo en la tierra, concluyendo este mensaje, Él dice en Juan 4:14, del 1 al 10, que Él iba a preparar lugar para vosotros, y cuando se fuera, Él estaría revelando quién era Él. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde va, tampoco sabemos el camino. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre del verbo venir. No dice la Biblia nadie va
al Padre, del verbo ir. Por eso no podemos sacar los textos de contexto, porque si usted dice nadie va, está dando a entrever al mundo que hay un Padre en la eternidad y Cristo está hablando con el Padre. Pero la Biblia dice nadie viene al Padre, del verbo venir. Quien confirma esos datos es el mismo apóstol y discípulo que hablan con él. Felipe le dice: Señor, muéstrame al Padre y me basta. Cristo dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que la palabra que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta? El Padre que mora en mí hace todas las cosas. Cuando habla el Padre que mora en mí, es la confirmación de Colosenses 2:9, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y son la misma profecía de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 16, donde confirma que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es lo mismo que confirma 2 de Corintios 5:19, cuando habla que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, y lo mismo lo revela 2 de Corintios 3:16, que el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiero concluir este pequeño mensaje para decirle a ustedes que los mismos demonios lo saben, que Yahshua lo reprenda, que en la eternidad hay una sola deidad. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan cuando escuchan que hay un solo Dios en la eternidad, y su nombre Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, quien es el mismo Padre de la eternidad, como lo revela Isaías 9:6, que el niño tendría los atributos de Padre eterno, Príncipe de paz, y también iba a ser Dios con los hombres. El Eterno lo bendiga a todos. Si alguien me puede mostrar en el antiguo pacto donde algún profeta dijo que Cristo había nacido y que era hijo de Dios en la eternidad, por favor, pónganmelo en la caja de comentarios. Solamente Cristo está profetizado para el futuro de los cumplimientos de los tiempos, como revela Gálatas 4:4. El Eterno los bendiga a todos.